urológica. Mi preparación, digamos, tiene un comienzo urológico y que duró y persiste hasta el día de la fecha. En esa época teníamos dos orientaciones exclusivamente, una orientación desde el punto de vista psicológico y otro orgánico, fundamentalmente encarado desde el punto de vista urológico. Las cosas fueron cambiando trascendentalmente, especialmente en una ciudad como Córdoba, netamente conservadora, con un perfil universitario, es decir, con una serie de elementos favorables y otros un poquito desfavorables. Y contame, esto estamos hablando del año cuando vos te empezaste a inclinar. Bueno, yo empecé a hacer sexología incluso antes de recibirme de médico. Estamos hablando del año 75 en adelante, así la cantidad de años me asusta. Claro, ¿no? Me asusta de lo viejo que ya estoy, pero la verdad que ha ido cambiando tan aceleradamente que es muy difícil para nosotros ubicarnos. Especialmente los de mi edad vinieron de un quiebre muy marcado entre la posición del hombre y de la mujer. Lógicamente, por ejemplo, te doy un caso. Nosotros estudiábamos medicina y de cada 10 estudiantes, 9 eran hombres y 1 es mujer. Claro. Para que hoy te orientes, esos cambios han sido tan trascendentales que se ha invertido totalmente la proporción Al revés. y digamos que prácticamente la carrera de medicina es netamente del sexo femenino. Aproximadamente están entre el 8 al 9% del porcentaje. Y digamos, no solo ha pasado así, sino medicina ha pasado a ser una carrera netamente de mujeres, como también muchas otras y especialidades que antes eran patrimonio exclusivamente del hombre, ya son totalmente, la mujer se ha ubicado en esos planos. Vamos a estar enfocándonos principalmente en lo que es la sexualidad heterosexual. ¿Sí? Sí. En otro momento podremos tocar otro de los temas. Yo sé que tengo conocimientos que los dominás. Y que tenemos una formación muy importante, ¿no es cierto?, en este tipo de sexualidad y todo eso. Ahora, contame de esos momentos que vos empezaste en la sexualidad, en hacer un sexólogo, ¿no es cierto?, hacer un terapeuta, ¿no? ¿Qué te planteaba la gente en aquellos años de inicio y qué te plantea la gente hoy? Totalmente distinto, es como Bicho raro, ¿no? cosas rarísimas. Prácticamente en esa época solamente se hablaba de la parte sexo erectivo, digamos que el individuo tener una potencialidad sexual y a veces y para colmo lo encontramos con muy pocos elementos, es decir, algunas drogas como los tipos de hormonas, algunos estimulantes, y empezaron a comenzar un poquito el elemento de los vasodilatadores, que después, si me permite, los vamos a que Sí, fueron buenísimo. revolucionarios. A partir de 1998 aparecen los grandes cambios de las drogas dentro de la sexología. Pero fueron muy pocos los elementos que contábamos y si no nos andaban bien los pacientes, le planteábamos fundamentalmente una cirugía, que era la cirugía de prótesis peniana, que hasta el día de la fecha tiene una gran vigencia. Lamentablemente en Argentina no entró, digamos, la participación muy amplia de las prótesis penianas. Nosotros tuvimos la suerte de colocar en el año 77 la primera prótesis peniana. Pido esto con toda la humildad porque no conozco ningún antecedente que se haya colocado en Córdoba. Bien, bien. Con dos grandes maestros míos, fue el doctor Pedro Minuzzi y Hugo Spacesi, que lo colocamos en ese momento difícil del país, que estábamos atravesando una dictadura militar. No lo pudimos hacer dentro del hospital público y nos brindaron desde, digamos, de una clínica privada, la unión de, creo que era de la UTA,
nos permitió hacer esa cirugía, Pero vos, que fue la primera prótesis que colocamos semirrígida o maleable, que también tenía la ventaja que se producía acá en Córdoba, mirá, a través de una industria muy importante y fábrica, que hoy es modelo en todo el mundo. Y hoy día esa prótesis salió con el nombre de Doctor Olmedo, que fue cambió por la empresa, el nombre eso, pero se ha difundido en todo el mundo. toda Este, una experiencia, ¿no? ¿eh? Toda una experiencia eso. Una experiencia, y bueno, tuve la suerte que me mandaran a Chile a trabajar con un maestro de la sexología, el doctor Pino Aravena, que era un protésico. Digamos, caían de todos lados del mundo a colocarse prótesis y este hombre se dedicaba exclusivamente a colocar prótesis. Entonces yo viajaba una semana a Santiago por mes. En ese mes él acumulaba la cirugía. Tuve una grata experiencia con él. Se brindó muy abiertamente, eh, con la condición que no me fuera a instalar a Chile. Esa Claro, fue claro, no la queremos condición que me competencia acá. pusieron. La segunda, dentro de la sexología, en otra área un poquito más mm, difícil de interpretar, me relacioné con el doctor Macmillan, que era el que colocaba, hacía los cambios de sexo Cambio de sexo, sí. en Valparaíso. Eh, digamos, eh, se dedicaba exclusivamente al cambio de sexo, en esa época un poquito ¿Estamos hablando de qué año? rudimentario. ¿Eh? ¿En qué año? Eso fue en el año 80, 82, 83, en que, bueno, se hacían muchos cambios de sexo, fundamentalmente de pacientes argentinos. Argentinos. Y bueno, era un gran cirujano, que no solo, digamos, trabajar, eh, hacer la transformación de hombre a mujer o de mujer a hombre, realmente necesita una técnica muy especial y era un hombre netamente competente y realmente hacía un trabajo eh, muy, pero muy importante. Lógicamente que en esa época se fracasó mucho porque se había dejado de lado el componente tan importante como es el componente psicológico. Así, actuaba en el punto netamente orgánico y no Orgánico, psicológico, y entonces nos encontrábamos con una serie de problemas bastante marcados. claro. O sea, eso en inicios era eso principalmente, ¿no es cierto? Era Sí. todo prótesis para... Es decir, teníamos dos grandes armas. Por un lado, esta cirugía, que era muy amplia, pero muy positiva. Después las prótesis variaron a lo que son las prótesis automáticas, que realmente dan un confort de vida al individuo, que realmente en Argentina no tuvo la difusión que tiene en otros países. Bien. Y eso, obviamente, se me llena la cabeza de preguntas, ¿no? Y digo, un montón de dudas. Pero eso en el entorno de la pareja, ¿sí? Sí, En aquellos años, ¿sí? Cuando vos te iniciaste, 75, años 80, digamos, era principalmente concentrado en eso. Y los problemas eran, ¿cuáles eran los tipos de problemas que vos notás hoy después de haber aprendido tantas cosas? ¿Cuáles eran los problemas que vos veías que estaban ahí desde lo que aprendiste hoy en ese momento? bueno, le pasaba que en esa época toda la iniciativa la llevaba exclusivamente el hombre, es decir, que estaba exclusivamente dedicada al hombre, es decir, en tratar de mejorar su deseo sexual, digamos, tener un proceso erectivo correcto, llegar al orgasmo de eyaculación y tener una buena frecuencia sexual Eso desde el hombre, desde el siempre el hombre. hombre. La mujer El punto en ese momento no existía, digamos. lógicamente, que en esa época ya la función de la mujer empezaba a haber una relativa activación, pero fundamentalmente nosotros encontramos que, digamos, la pareja aceptaba lo que marcaba, era una decisión exclusivamente del hombre. Decisión del hombre. Bien, y ahora vamos a hacer el salto así, ¿no? 2025. ¿Qué le Ah, pasa no, hoy? no, Un pequeño cambio, es ¿no? muy grande el cambio.
Bueno, si yo tuviera que hacer una evaluación, tendría que, bueno, como permanentemente nosotros hacemos evaluaciones anuales y cambiamos muchos de los protocolos. Si nos fuéramos hacia la actualidad, digamos que tenemos una mujer mucho más activa desde el punto de vista sexual y un hombre debilitado frente a la mujer. ¿Debilitado en qué sentido me lo estás diciendo? El hombre hoy tiene mucho miedo a fracasar sexualmente con la mujer. Hay miedos, ¿eh? hay miedos, existen los Terrores, miedos. Eso, principalmente en miedos, eso están las terrores. consultas a vos. Sí, fundamentalmente, digamos, la consulta masculina está dada por la disminución del deseo sexual, por la falta de erección, la eyaculación precoz y cualquiera de esas fallas que se producen en el hombre, la mujer ya no toma la posición pasiva de aceptar las cosas como vienen. Entonces, al reaccionar la mujer frente a una patología, por ejemplo, en la gente joven, que es muy común con los eyaculadores precoces, es decir, hay una constante queja de la mujer frente a la relación del hombre o a la actuación sexual del hombre. Y a su vez se va haciendo un círculo vicioso. El individuo que va a tener una relación ya va condicionado hacia la posibilidad de un fracaso. Lo que conlleva que muchas veces los chicos se automedican en grandes proporciones hoy en drogas vasoactivas que son innecesarias o muy peligrosas para este momento y que dejan sin futuro su vida sexual. Bien, peligroso, hay una droga, no hace falta que yo lo diga, no vamos a decir el nombre, pero es la droga más común que creo que tiene la Argentina y que lamentablemente este es uno de los pocos países que la venta es libre. ¿No debería ser libre? ¿No debería ser libre? No, yo creo que debería ser controlado porque es una droga que tiene sus riesgos, no la deben tomar determinadas personas, tiene sus contraindicaciones, es una droga de acción muy rápida y hasta en cierta época, en los años 98, aparece esta famosa droga que modifica el mundo del activo, que en un principio fue llamada la droga de la muerte, porque hubo muchas muertes ¿no? por la automedicación y las altas dosis, que después se fueron modificando, se fueron analizando, pero hasta el día de la fecha siguen dando bastantes dolores de cabeza. Bien, y en ese contexto, ¿no? ¿La mujer cómo vive todo esto? Porque hay una evolución desde el año 75 al día de hoy. ¿Cómo no te consulta una mujer por la parte de sexología? Fundamentalmente mi gran predominio está en la parte de los hombres. Tengo colegas míos que están netamente especializados. Hoy, digamos, se trabaja en grupos. Yo tengo muy buenos colegas que trabajan en el área de la mujer. Yo trabajo en el área del hombre. Tenemos subespecialidades de género, etcétera, etcétera, que tratamos de dar una verdadera cabida a todas las patologías y que no se nos escapen con nada, pero fundamentalmente hoy es imprescindible el componente psicológico. Es decir, algo que lo teníamos olvidado en esa época o no lo conocíamos tan profundamente, hoy la función psicológica, yo te diría que a medida que también, es decir, con cada paciente yo tengo la oportunidad de aprender un poquito más. Claro. Entonces, y te diría algo de lo que más me emociona de esta profesión, es que nunca he tenido dos pacientes iguales. Claro. En otras carreras muy importantes son más protocolares, entonces más esquemáticas, pero acá cada paciente es un misterio a revelar. Claro. ¿Y cuál es el lugar que debería ocupar la sexualidad en la vida de la gente? ¿El hombre, de la mujer, de la pareja, de la familia? Tendría que ser lo más natural, con un componente más de la vida de cada uno de nosotros.
Lo que pasa es que lo que es difícil es buscar un equilibrio. Es decir, en la época que nosotros comenzamos con la sexología, eh, la pieza más artera estaba en la parte del hombre, y hoy eso se ha repartido, o incluso te diría que es mucho más marcada en la mujer que en el hombre. Buscar la coordinación es lo más difícil. Hay que aprender, yo siempre digo que las relaciones sexuales es un elemento muy, muy importante en la vida, y que hay que empezar a conocerse mutuamente para poner un equilibrio entre, digamos, lo femenino y lo masculino, estamos hablando. Eh, Lógicamente, cada mujer hoy, frente a ser mucho más exigente, y también a tener menor envejecimiento que el hombre, se mantiene en mejor estado físico que el hombre. Eh, es decir, se aprende dentro de la pareja a mantener un equilibrio sexual. Si uno tomara como en cuenta cuál es el promedio, cuántas relaciones tendría que tener un ser humano, no lo sé decir. Lo importante es que una pareja lo establezca. Hay personas que tienen relaciones todos los días. Puede variar, otros, digamos. Puede variar. No hay, digamos, cuando se llega al equilibrio, el problema está cuando uno quiere mucho y el otro quiere poco. Claro. O no tiene... O ninguno quiere. O ninguno quiere. Hoy hay una cierta apatía sexual, dado al estrés que se está viviendo, al estado de mayor cantidad de trabajo del hombre y de la mujer, y lógicamente que son dos individuos que llegan a la noche con un cansancio muy manifiesto y que no, digamos que generalmente se traducen, las relaciones predominan fundamentalmente los fines de semana. Doc, se me ocurre esto, cuando hay un problema de sexualidad, ¿no es cierto?, en este caso, principalmente del hombre, ¿vos decís que tiene que acudir a un psicólogo primero o eso está dentro, digamos, de tu cobertura? ¿Vos sos especialista en esa parte también? Mira, yo creo que la sexología es imposible de hacerla sin un componente psicológico, una parte orgánico como ser la ginecología o el caso de la urología, digamos, de la parte orgánica, y con el componente sociológico que rodea el contexto. Hoy lo que rodea el contexto de la pareja es tremendamente importante. Así ha habido cambios que, por ejemplo, al hombre le sigue costando una enormidad hacer la consulta y fundamentalmente no sabe a quién ir, porque como de esto no se habla. ¿No? Hay desconcierto, ¿no? Totalmente. La gente no sabe a dónde concurrir en una consulta sexológica. La mayoría de las, como por ejemplo un paciente que ha consultado a X sexólogo, haya tenido buenos resultados o malos resultados, no lo comenta con nadie. Vos como varón te habrás encontrado en el bar que todos los hombres hacemos proezas, etcétera, etcétera. Claro, un hombre no va a decir cuáles son sus problemas. Hablar de una impotencia sexual es imposible. Claro. En el caso de la mujer es más abierta, tiene una mayor comunicación con sus amigas, con el medio que la rodea, pero digamos una de las grandes dificultades que yo me encuentro en mi consultorio, que digamos es necesario salir a hacer docencia o tratar de hablar de estos temas, porque la gente no sabe a dónde concurrir. Y muchas veces, digamos, hay grupos de especialistas muy bien formados, otros que tienen una tendencia de acuerdo a la orientación, otros tratamientos mágicos, que desde ya le digo, no existe ningún tratamiento mágico, y la mayoría de los pacientes todavía, muchos de ellos vienen a buscar la pastillita mágica nada que más. le va a solucionar. Dame una pastillita y me voy. Claro, pero es como yo le digo, si en el caso del hombre, si no se dan los tres elementos, los cuatro elementos fundamentales, el deseo sexual, la erección, el orgasmo y eyaculación,
la frecuencia, de nada sirve que tengas un pene erecto sin un deseo sexual, o que no puedas llegar al orgasmo o que termine muy rápidamente. Fundamentalmente en la gente joven predominan los aspectos netamente psicológicos, fundamentalmente de una patología muy, pero muy frecuente, que es la eyaculación precoz. La eyaculación precoz está en un altísimo porcentaje de la gente joven. Y ahí viene muchas veces las grandes desavenencias de una pareja en intentar que el hombre va hacia la relación sexual, termina muy precozmente y digamos la mujer no tiene el término de poder llegar al orgasmo, digamos al orgasmo propiamente dicho. Bien. Y como es un fenómeno fisiológico en que se congestiona la vulva, se congestiona toda la vagina, digamos esa cantidad de sangre no se evacúa correctamente y produce un grado de irritabilidad no solo física, sino psicológicamente. Es decir, es una mujer que se siente frustrada en ese momento y fundamentalmente, generalmente, el mayor desconcierto lo siente al día siguiente. Frustración. Frustración. Bien. Entonces todos tratamos de buscarle Entonces, el término medio. Entonces como que el hombre juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? Fundamental. O sea que si vemos que hay una sociedad, digamos, que viene medio histérica, principalmente la mujer, ¿tiene algo de cierto esto de que el famoso está mal atendida? ¿Sí? La calidad sexual tiene que ser tan importante como, digamos, diría que es mucho más importante la calidad sexual que la frecuencia sexual. Y bueno, todo eso ha llevado a que hoy, digamos, la cantidad de parejas estables que existen es mucho menor que antes. Hoy la pareja que existe es totalmente distinta a lo que yo conocía 50, 40, 30 años atrás, en que, digamos, cada vez es una modificación de una estructura de pareja. Hoy predominan, digamos, las parejas, digamos, que tienen más comprometidas, digamos, cada uno en su casa y que conviven los fines de semana. Digamos que cada uno rige. Y hay otra cosa muy importante: la mujer hoy está muy, pero muy incursionando en sus carreras profesionales y con muchísimo éxito. Y hoy, digamos, lo que lleva también a una franca disminución en otro aspecto que es la procreación. Hoy, digamos, la mujer no está muy dispuesta a tener hijos, que es un problema que ya en Europa ya es muy, muy preocupante y en Argentina comienza a preocupar. Desde el punto de vista sociológico. Sí, sí, sí. Ahora, discutir que si una mujer tiene razón o no en tener hijos ya es algo que cada uno de nosotros no lo puede pensar, pero digamos, en Europa ya estamos en los casos más extremos, que el varón cuando llega a una relativa edad se hace la vasectomía y la mujer directamente las ligaduras correspondientes. Entonces, ir a Europa y ver una mujer embarazada es que estamos frente a una mujer extranjera. Es decir, directamente en Europa, digamos, los nacimientos son prácticamente nulos. En Argentina, entre el año 23 y el año 24, que se han podido tomar referencia, disminuyeron más de un 50% los nacimientos. Así que ahí tenemos una marcada referencia. Y también llevándolo a un eje que se decía, bueno, la gente pobre, la que tenía más hijos, etcétera, etcétera. Pero esa proyección también se da en los hogares humildes. Ajá. Así que tira por tierra ese concepto que había, que las mujeres antes querían tener hijos para cobrar esto, cobrar aquello, claro, etcétera. Estamos en una sociedad netamente competitiva entre hombre y mujer. Para cómo la mujer no está haciendo las cosas mejor que nosotros. O sea, mejor, le traspasamos a ella todas las responsabilidades. Bueno, en ese sigue habiendo algunos elementos
Generalmente se dice que la plata de la mujer es de la mujer y la plata del hombre es compartida entre el hombre y la mujer. Pero bueno, son cambios culturales que hay que irse adaptando. Hay que adaptar la educación a los chicos. Después, cuando tengamos el día que tú quieras hablar qué son las nuevas parejas, cómo son las parejas, cómo nacen hijos de dos mamás, cómo nacen hijos de dos papás. Todo tiene, Es digamos, importantísimo, ¿no? todo lo que nosotros aplicamos hoy, no sabemos si va a ser bueno o malo. Así que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para sacar conclusiones. Hoy, Doc, la gente de antes sabía más de sexo que la de ahora, porque antes convivía más con la pareja, digamos, y estaban entre ellos dos. O lo que sabe ahora, ¿sí? No es tan bueno como lo que sabía antes. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, me pasa que a medida que se fue viendo las distintas posiciones de la mujer, una mujer que tenía antes, digamos, un vestido hasta los tobillos, uno se imaginaba como hombre que podía estar, cómo eran los tobillos o cómo eran las rodillas. A medida que fueron Subiendo la subiendo falda. la falda, bueno, cada vez que la mujer exhibe más su cuerpo, digamos, quedan menos cosas ocultas o prohibidas. Dentro de lo erótico, lo prohibido, eh, digamos, lo peligroso es un condimento bastante interesante. Este, digamos, cada vez uno no hace, yo recuerdo en mis épocas las famosas películas de Isabel Sarli, etcétera, etcétera, que ¿Qué realmente pretende usted de hoy, mí? hoy un chico de 5 años se reiría de lo que estaban prohibidas en esa época. Claro, Bueno, los condimentos cada vez se necesita mayor condimento para tener una mayor cantidad de estimulación sexual. bien. ¿Cómo juegan todas estas nuevas tendencias? La pareja abierta, esta cuestión desde el swinger, las citas, las aplicaciones de citas. ¿Hay Eh, algún impacto que vos lo veas desde la parte sociológica que influye en la parte sexual o algo de eso? sí, tiene un impacto, no es tanto como se piensa, pero sí son grupos que hacen mucho ruido. Desde el punto de vista moral, la ubicación que tiene, a mí no me preocuparía tanto porque son decisiones de adultos, pero sí está presente algo muy, muy peligroso y que tenemos en nuestro medio, que es la enfermedad de transmisión sexual. Hoy realmente el aumento de la enfermedad de transmisión sexual ha sido muy amplio. Aquellos individuos que se animan a tener ese tipo de relaciones sexuales están expuestos mucho más a contraer una enfermedad De de transmisión. infección, de transmisión sexual, que otros que tienen, digamos, una pareja estable o mantienen, digamos, un cierto equilibrio. Generalmente lo más peligroso en este momento que resulta desde el punto de vista de enfermedades sexuales son aquellos que son bisexuales, es decir, tienen relacionado con un sexo y con el otro. Bien, Y lógicamente queda el gran grupo de los travestis, etcétera, etcétera, que es un grupo interesante de estudiar. bien. ¿Cómo en la sexualidad? ¿Cuándo? Porque está muy bueno lo que es la formación. Yo creo que mientras uno más toca los temas, por eso estamos hablando acá, ¿no? Que son estos espacios de reflexión, donde todos podemos ir aprendiendo un poco de todo. Pero ¿en qué momento es bueno empezar a hablar de sexualidad? ¿La niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud? Eh, Acá durante una época muy importante, en años pasados, eh, se, se intentó de dar una educación sexual de la que yo no he participado porque no he estado de acuerdo. Yo creo que todos los fanatismos, las tendencias exageradas eh, traen una desorientación y que lo que es importante no formar el clima que determinadas tendencias sexuales
son las que predominan netamente en la sociedad. Yo creo que eso, vuelvo a repetir, para mí fue un desequilibrio total que ha traído sus complicaciones bastante serias y que, bueno, creo que es un elemento, una deuda que hay que tratar de corregirlo y creo que hay que tratar de empezar lo más pronto posible. La diversidad de la educación la tenemos de papá que educan a su hijo, que los chiquitos nacen de un repollo, hasta explicarle a un niño que tiene dos papás o dos mamás. Entonces, hace falta una gran formación para preparar docentes que vayan a transmitir a los niños. Así, yo no estoy capacitado para dar ninguna charla a un niño, pero estoy preparado para darle toda la capacitación a una persona que vaya a tratar con esa edad. No conozco los códigos de los niños, por lo tanto, creo que hay que perfeccionar los conocimientos y vuelvo a repetir, hay que ser, no me gusta la palabra conservador, pero me gusta no ir corriendo, y especialmente sabiendo Cautela. con qué sociedad nos presentamos. Cautela. Sí, cautela, es decir, avanzando rápidamente, pero con conocimientos. Es decir, y que ningún protagonismo de lo que nosotros pensemos, porque yo como sexólogo pero soy primero persona y tengo una serie de ideas que puedo compartir o no el 100%, el 50% o muy poco de todo lo que estamos hablando. Lo importante es que, digamos, alguien que hace docencia de la sexología trate de no implementar su opinión personal. Exactamente, sea algo más natural. Es decir, no tomarme yo como modelo para transmitir lo que yo siento, sino lo que el tiempo, la experiencia lo ha ido dando. Bien. Sí, perdón. Yo soy muy... Sí, hablo mucho. Perfecto, yo por ahí yo estoy compenetrado en la charla y me olvido por ahí que hay gente que está conectada mirando. Entonces, perdón. No, yo más que nada para que si alguien quiere hacer preguntas, ¿sí? Les pueden ir haciendo las preguntas y después el doctor las va a ir respondiendo, vamos a ver cómo lo manejamos, pero pueden hacerlo. Sí, podemos. Y yo le voy a pasar al doctor, le vamos a pasar también los datos de contacto suyos. ¿Cómo no? Se me ocurrió, pensaba recién, digo yo, ¿y cómo lo aprendí? Yo me lo aprendí con la cigüeña, ¿no? Tengo un librito de la cigüeña. Y otra de las cuestiones que creo, ¿no? Hay una etapa que es la adolescencia, que he tenido algunas charlas con algunos psicólogos hablando de la adolescencia. Tengo una hija que es adolescente hoy y los veo a ellos mareados en todo el entorno, ¿no? Experimentando, buscando, conociendo y con un caudal de información tan grande. Totalmente. Entonces digo, ¿cómo participar en eso sin invasión? ¿Sí? Sin que nuestros hijos sientan esa presión o esa marcada de línea, ¿no? Lo más importante es que hay un caudal de información que incluso uno que está en esto no alcanza a, digamos, a tener la totalidad de la información, pero más que la información es importante que esa información sea filtrada para que vaya hacia una formación. Es decir, ¿qué de concreto saco con todo esto? Porque, digamos, por las redes sociales hay miles y miles de opiniones. Incluso yo pienso que en este momento debe estar opinando uno que está a favor mío, otro regular, otro mal. Y lógicamente que la sexología, que es muy poco conocida, lógicamente que da todos esos medios para que cuando más se desconoce, más la gente puede opinar de distintas maneras. También yo en mi consultorio siempre todos los pacientes me sorprenden con novedades. Mire, doctor, yo leí que hay para el tratamiento de la fuga venosa, etcétera, pan rallado con celofán, cualquier cosa. Es decir, que me vuelven información de todas maneras.
Es decir, incluso hasta a uno le cuesta ver, este, digamos, los conceptos y dirá, ¿y este no será que tiene algo de razón? O los medicamentos mágicos. Yo, por ejemplo, a esta edad tengo mi profesora de computación, la que me permite entrar a todas las bibliotecas virtuales y tengo dos puntos de referencia, que es, digamos, las sociedades de sexología europea y de Estados Unidos como punto de referencia, e incluso es tanta la información que hay que filtrarla mucho y no llegamos. También un llamado, porque fíjese que hace muchos años atrás había mucho más sexólogos que ahora. Realmente se han ido eliminando, se han ido, digamos, no ha habido una formación progresiva. Creo que por ahí la imagen del sexólogo, ¿no? Lleva también a esta cuestión de que han impuesto a algunas mujeres en los medios, ¿no? Que explicando distintas prácticas y todo eso, ¿o no? Sí, No hay puede como haber difusión ahí. mucha gente que difunde mucha información. Lo importante es tener siempre todo dato es importante, pero siempre tiene que estar respaldado por experiencia de algo. O decir, esto lo confirma el Congreso Claro, Americano de que esté validado. Sexología, con validarlo. Es decir, O de sea, allí en tenemos que adelante, aclarar esto, que hay una parte que es médica y la otra parte que es práctica, digamos. claro, es práctica y cada uno conoce las experiencias personales que van dando lugar. Pero vuelvo a repetir, es una especialidad hiper. mm, eh, en- eh, a mí me conforma todos los días de hacer consultorio, vuelvo a repetir, de todos los días, si veo 10 pacientes, son 10 pacientes de los que aprendo. Distinto, Y claro. todos me dan un aporte, un punto de vista, que nunca uno hace un mismo tratamiento. Creo que jamás he hecho dos tratamientos iguales. Es decir, tiene que ser, ya usemos el tratamiento médico, estudio, etcétera, todo personificado, es decir, esto no va masivamente. Y sí, un recordatorio muy importante, que muchas veces la automedicación es terriblemente perjudicial, tanto en la gente joven como en la gente grande. Y también hay que tener en cuenta que hoy predominan muchas enfermedades sexuales muy importantes, debido a la inmensa cantidad de diabéticos que tenemos, a los hipertensos, a los hipotiroideos, algunas relaciones con la glándula prostática, los síndromes metabólicos, es decir, que lógicamente que alteran totalmente la función sexual. La obesidad, otro de los grandes elementos, ¿No? que nos traen repercusiones. Por ejemplo, una sugerencia que yo doy siempre, no dar jamás testosterona a un individuo que está próximo de los 45 años para Está muy arriba. de moda eso, ¿no? Sí, muy de moda. Hasta las mujeres, digamos, mujeres y ¿Sí? hombres. Uno ve la cantidad de hormonas que se están colocando y realmente uno queda mucho más asustado. Por ejemplo, la testosterona en un individuo que es propenso alrededor de los 50 años de padecerlo, es decir, digamos, son todos tumores. La próstata aumenta de tamaño, a eso le llamamos tumores. Eso si si nosotros le aplicamos hormonas masculinas, pueden, digamos, hacer mucho más agresivo un tumor de próstata. Bien. En el caso de la mujer, esos famosos PUL o chip, que se les llama, también hay que ser muy cauto en las enfermedades. Otro elemento que hoy predomina en la disminución del deseo sexual, fundamentalmente en las mujeres, es la cantidad de ansiolíticos, antidepresivos y anticonceptivos. Hoy nos encontramos con una mujer que tiene, digamos, la libido mucho más disminuida que cualquier otra persona tomando estos tipos de medicamentos. Doc, me está quedando en claro lo siguiente.
el humor social está dependiendo mucho del hombre, porque tenemos que atender a las mujeres son lo que nos hacen feliz o tristes durante todo el día, ¿o no? Bueno, El humor social está dependiendo del hombre, me parece, ¿o no? Allá me saludan. Eh, la otra de las cuestiones es cómo tenemos que nosotros aprender a vivir esa sexualidad, ¿no? Eh, y mientras vamos cerrando, quiero que vayas preparando un cierre, un consejo que vos dé para tener una buena salud sexual. Eh, ¿Cómo empezamos o detectamos estas cuestiones, ¿no? Que los hombres hoy es como que estamos muy avasallados para tener un buen rendimiento sexual en base a la mujer, ¿no es cierto? En base a la compañera, y, y cómo eso puede repercutir en muchas otras cosas, ¿no? En la salud de la pareja, digamos, principalmente. vuelvo a repetir que yo creo que el gran secreto está en tratar de buscar un equilibrio de ambas partes. Ni el hombre tener una neta predominancia sobre la mujer, ni la mujer hacer un equilibrio con el hombre. O hacerle creer al hombre que él tiene razón. Es decir, Como fundamental, siempre, como siempre, como siempre. siempre nos hacen creer que tenemos razón. Fundamentalmente, la mujer en este momento también está pasando momentos difíciles porque también se encuentran, eh, digamos, hay una época que la independencia de vivir sola, etcétera, etcétera, es muy interesante, pero también hay que ver, digamos, los años posteriores como vienen. Es decir, la independencia es muy cara, es decir, tanto para el hombre como para la mujer. Y bueno, el gran enemigo de todos nosotros es la vejez. Cuando nosotros llegamos a viejo, lo peor que es afrontar solo Ese momento. el periodo terminal de nuestra vida. Bueno, me parece que hemos tenido como una charlita muy linda, muy amplia. No sé si querés cerrarlo con alguna opinión tuya y ya para el próximo ya estaremos entablando una charla con otro de los temas que nos estén tirando ahí, ¿no? Veo que hay muchas preguntas. Para mí el mejor deseo sería que nos hicieran muchas preguntas y tratar de, eh, digamos, dilucidarlo, ya aquello que no sepamos, que hay muchas cosas que no sabemos, tratar de recurrir a quienes son fuentes más competentes que nosotros y darle la información. Perfecto. Todas las preguntas las vamos a ir respondiendo después, las vamos a dejar asentadas en el perfil, así las pueden ir viendo y cosas que vos las puedas ir